Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches, según corresponda. Vamos a continuar con los trabajos del módulo 2 del Diplomado de Tutoría Tanatológica. Es la sesión número 5, el problema del estrés y la tensión en la intervención tanatológica, uno de los temas fundamentales de todo nuestro diplomado y de todo nuestro trabajo. El estrés es uno de nuestros más significativos enemigos, por decirlo de alguna manera, en el trabajo tanatológico. Estrés todos los días, estrés todas las personas. La diferencia radica en qué cantidad de estrés y cuán capaz es una persona de manejar las situaciones adversas todos los días de su vida. Situaciones que van desde salir tarde de casa al trabajo, que genera una determinada cantidad de estrés, no dormir bien, no comer bien, todo eso va generando una cierta cantidad de tensión. Después tenemos problemas como conflictos laborales, conflictos familiares, que generan otra cantidad significativa de estrés. Y finalmente tenemos problemas que tienen muy difícil manejo para cualquier persona, como la enfermedad y la muerte de nuestros seres queridos o la enfermedad propia. Esto va a generar una serie de respuestas psicofisiológicas que nosotros tenemos que aprender a identificar, tenemos que saber tratar adecuadamente, y esto va a ayudar muchísimo a la persona para que pueda liberar primero ese estrés que le está acongojando y posteriormente puedan trabajar favorablemente y eficientemente su proceso de aceptación, de duelo, en fin, todo lo que nosotros intervenimos o en lo que nosotros intervenimos. El estrés es una de las causas principales de abandono de los tratamientos tanatológicos, porque vamos a estar trabajando con cosas muy difíciles emocionalmente, muy complicadas afectivamente, y necesitamos tener siempre a la mano unas buenas técnicas para relajar a las personas con las que vamos a trabajar. Y estas técnicas, de una vez lo decimos, es importantísimo que las aplique en sí mismo antes de iniciar el trabajo tanatológico y posteriormente en la persona o personas con quienes va a intervenir. Siempre hemos de iniciar nuestras sesiones, nuestras intervenciones con una técnica de relajación que puede ser muy breve, hay algunas un tanto más complicadas. Eso lo vamos a valorar de acuerdo al estado emocional, al estado afectivo en el que encontremos a las personas. Si vemos que están muy incoherentes, que están muy inhibidas o que están muy contrariadas emocionalmente, es conveniente aplicar una técnica un poquito más profunda. Cuando vemos que la persona está pues un poquito incoherente, un poquito distraída, un poquito ajena a lo que estamos trabajando, podemos, repito, podemos aplicar alguna técnica breve. Lo importante es que liberemos una gran parte de ese estrés, que podamos trabajar más abiertamente y podamos obtener, por supuesto, mejores resultados más convenientes para la persona. Sabemos del estrés que es una respuesta fisiológica, que es una serie de ajustes a corto plazo que permiten al organismo alcanzar niveles de adaptación y le permiten funcionar cotidianamente. ¿Qué pasa cuando no se logra este nivel de adaptación correcto? Cuando no se logra la homeostasis. Entonces se presenta una condición patológica que se llama distrés. El estrés es una de las principales fuentes de trabajo tanatológico, ya lo dijimos. Es importantísimo que aprendamos a diferenciarlo de otras manifestaciones igualmente psicofisiológicas, sobre todo las emociones contradictorias, y que podamos ayudar a la persona a liberar ciertas cargas para regresar a niveles un tanto más óptimos de funcionamiento, sobre todo mental, para que pueda trabajar en nuestra intervención tanatológica. ¿Por qué es importante el estrés? ¿Cuál es el fundamento de este estudio? Primero, las personas todas percibimos las cosas, ya lo hemos dicho, siempre de manera diferente. Hay quienes aceptan las malas noticias de una forma que pareciera ser no le interesó lo que está sucediendo, y hay quienes
aceptan estas noticias o reciben estas noticias de una forma extremadamente, hasta podemos decir a veces exagerada con relación a la noticia que se le dio. El estrés no es una cosa ajena a los seres humanos, todos, absolutamente todos, estamos constantemente estresados, y la diferencia radicaría en que la mayoría de las personas, si analizamos estrés como lo es un término de ingeniería de los materiales, sería nosotros estamos en un plano así y va bajando, supongamos que es una regla, una regla de esas de medir de 30 centímetros de la escuela, la tomamos de los extremos y la vamos presionando hacia abajo hasta que llega un momento en el que evidentemente se va a romper. Eso mismo pasa en la mente de los seres humanos. Lo que hacemos cotidianamente es aplicar fuerza en los extremos, que sería propiamente el estrés. Aplicamos fuerza hasta un momento en el que ya no va a resistir el material, o sea, nosotros, y entonces llegamos a casa en la noche, cenamos rico, nos acostamos, vemos un poco de televisión, leemos un libro, en fin, lo que cada uno de nosotros tenga como ritual de descanso, y ese estrés o esa regla poco a poco va a ir subiendo, regresando a su nivel normal. Eso sería la llamada homeostasis. Después, cuando no se quita el estrés, es decir, la regla mantiene esa curvatura y ya no hay forma de regresarla, entonces es el llamado distrés, o sea, un estrés sostenido patológico. Ese estrés va a ocasionar después otro problema un tanto más grande, que es la tensión. Tensión quiere decir entonces que no solamente se quedó la regla en esa curva altamente peligrosa, sino que va sumándose cada vez más hacia los extremos, juntándose, se va haciendo más resistente, más fuerte el estrés que estamos generando, y es mucho más difícil que la persona regrese a su estado homeostático. Esa tensión en muchísimos casos ya es incurable y va a producir otros trastornos que vamos a ver un poquito más adelante, que vamos a trabajar. A veces nosotros, y esto es bien importante, a veces vamos a poder tanatológicamente cuidar y ayudar a esa persona en esa liberación de la tensión, y otras veces nos vamos a ver en la necesidad de remitirla a un servicio mucho más especializado, ya a veces psiquiátrico, porque el manejo ya es muy difícil y además va a requerir tanto manejo emocional, psicológico, incluso muchas veces físico, para lo cual pues no estamos debidamente preparados y podemos ocasionar mucho daño al subestimar a ese síntoma o esa condición de la persona, en lugar de estar ayudándola. Así es que ya lo tenemos claro. Tengo aquí en la mano el control de las diapositivas. Imagínense que yo lo tomo así, lo fuerzo hasta que va a llegar el momento en el que se va a romper. Eso mismo pasa en la mente de los seres humanos, nada más que este es muy duro porque es muy pequeño. La regla de la escuela que les decía yo, pues tomen una regla de su casa e inténtenlo, vean hasta dónde aguanta. Así de frágil es nuestra mente y de esas situaciones nos enfrentamos todos los días. Bien, ¿cuáles son las 4 categorías de afrontamiento que tenemos naturalmente para nosotros todos los días? Primero, los hábitos de preservación de la salud, que son la relajación muscular y el ejercicio físico, importantísimos para todos y que forman a veces parte de nuestra rutina cotidiana. Yo les recomiendo todos los días en la noche hacer un recuento de lo que hicimos el día de hoy, decir, pues hice esto, me salió todo bien, estoy satisfecho con mi trabajo, estoy bien, voy avanzando, tengo plan para lo que me está saliendo mal. Entonces eso me va a relajar y me va a permitir dormir muy bien. Cuando tengo estos pendientes, es decir, cuando no me relajo, cuando no descanso, no veo televisión, no leo un libro, al contrario, me meto más en el conflicto y estoy solo piensa y piensa en lo que está mal, voy a estar generando estrés, no voy a dormir bien, y el mismo descanso aparente va a generar todavía más estrés, y ahí es en donde vamos a empezar a tener otro tipo de problemas.
El segundo, que es donde intervenimos nosotros, es el apoyo social, no solo de las relaciones inmediatas con los vecinos o la gente en general, sino de apoyo tanatológico. El apoyo tanatológico es importantísimo, importantísimo en todos los servicios sanitarios, porque todos y cada uno de los pacientes y sus familias están cursando por una situación de muy difícil manejo, aunque para nosotros muchas veces, para un médico, para una enfermera, para un psicólogo, es importantísimo. O sea, ellos lo ven todos los días y dicen, bueno, ahora con el COVID, por ejemplo, dicen, este tiene COVID, pues hay que dar esto y esto y esto. Y a veces esas indicaciones o esa forma de manejarlo, el paciente lo percibe como, pues este ya me va a matar. O no están haciendo lo que yo quisiera que estuvieran haciendo. ¿Qué quisieras? Pues que estén igual de preocupados que yo, que estén igual de preocupados que mi familia. Se le diagnosticó diabetes, no se preocupe, mire, haga todo esto. Pues no es un buen manejo. Entonces tenemos que remitir a esa persona a apoyo tanatológico para que le expliquen la enfermedad, le expliquen, ya lo hemos visto en varios ejercicios que hemos hecho, la etiología de la enfermedad, qué se espera, cuáles son los cuidados que tiene que tener, y eso parece que no, pero va a ayudar muchísimo a liberar la tensión de las personas, porque ya tenemos un plan, ya tenemos una perspectiva real de lo que está sucediendo en nuestro organismo, y sobre todo tenemos una, vamos a llamarle esperanza, si bien no de curarnos en la mayoría de estas enfermedades, sí de tener una mejor calidad de vida, y eso va a ayudar muchísimo a aliviar la tensión. Sobre todo nos va a permitir eso, un mejor autocuidado, porque sé no solo lo que estoy haciendo, sino por qué y para qué lo estoy haciendo. La tercera herramienta que podemos ver frecuentemente como afrontamiento son los tipos de respuesta. Hay un estilo positivo para enfrentar al estrés, que es la resolución de problemas, esto que llamamos una actitud proactiva, una actitud asertiva ante las adversidades de la vida. Estas personas que tienen un problema e inmediato se ponen a trabajar en la solución del mismo, muy importante, y la búsqueda de perspectivas que pueden generar esperanza, que pueden generar bienestar en las mismas personas. Nosotros decimos, bueno, ahorita está muy mal el asunto, sin embargo puedo hacer esto, puedo hacer lo otro, y eso me genera un alivio inmediato, porque ya tengo algo que puedo hacer para solucionar el problema que tengo de frente. La otra técnica de afrontamiento del estrés que también intervenimos nosotros es la satisfacción de nuestras actividades. Les decía yo hace un momento, llegar a casa, descansar, ver la televisión, hacer un recuento de todo lo que hicimos y sentirse satisfecha, satisfecho del trabajo que hoy se hizo. Por ejemplo, ustedes están viendo este video, están haciendo la sesión del diplomado, entonces dicen, bueno, ya hice mi sesión, ya hice mi ejercicio, me siento a gusto con ese trabajo que hice, fui a trabajar, no hice daño hoy, no me volé nada del hospital o de la clínica, no insulté a ningún paciente, no me peleé con las personas, o si tuve alguna confrontación o algún conflicto, lo pude resolver satisfactoriamente, y eso me va a generar relajación, así rico, decir, qué padre, ya se acabó. Darse un baño de vez en cuando, o todos los días en la noche, un baño calientito que nos permita sentir el cuerpo. También es bien importante ponerse ropa de dormir limpia, cómoda, fresquecita, platicar con la familia, cenar sabroso. Son cosas que parecen ser rutinarias y que aparentemente no tienen ningún impacto significativo. Claro que lo tienen, y muchísimo. Es un adecuado manejo de la atención cotidiana. Cuando enfrentamos situaciones, repito, muy difíciles como la muerte o la enfermedad, esto no es tan sencillo,
porque son pensamientos que se están repitiendo constantemente y tenemos que entender que cada uno de esos pensamientos también va generando otras circunstancias, también va generando más preocupación, más incertidumbre y un mayor estrés permanente o llamada tensión. ¿Qué se pretende? ¿Cuál sería nuestra más importante herramienta, lo más práctico o lo más eficiente para el estrés? La resiliencia. Ante las situaciones que generan estrés, tal como la muerte o la enfermedad, la mayoría de las personas responden siendo vulnerables al estrés. Lo opuesto es ser resiliente, es decir, enfrentar una situación y aprovechar esa situación para adquirir más recursos de afrontamiento. Todos los términos que utilizamos en esta sesión de estrés refieren a los materiales, porque no hay otra forma de explicar lo que sucede en el cuerpo a nivel físico y a nivel psicológico. El material se rompe, el material no aguanta, hay cansancio, hay gasto, lo mismo sucede en la mente. La resiliencia está presente en la vida orgánica de todas las personas. Todos tenemos cierto potencial, pero es eso, es un potencial. Hay que desarrollarlo y nuestro trabajo en tutoría tanatológica es enseñar a las personas a desarrollar esa resiliencia, que quiere decir darle herramientas, darle argumentos, darle fundamentos, no para que crea que las cosas van a estar mejor, sino para que aprenda a afrontar las situaciones que se le presentan, no en su conjunto, no a manera de tener una avalancha, sino ir seleccionando lo más importante e ir afrontando una por una las situaciones adversas por las que va atravesando. Cuando viene la muerte o la enfermedad incurable, todo se vuelve oscuro, todo se presenta como un gran problema, una especie de monstruo al que hay que vencer a patadas, y eso no es posible y mucho menos es conveniente. Tenemos que tener una técnica, tenemos que desarrollar una estrategia, y de ahí la importancia de que siempre tengamos nosotros claros nuestros objetivos de la terapia, que escuchemos, conozcamos a la persona con la que estamos trabajando y podamos ir contestando cada una de sus preguntas de acuerdo a las circunstancias que está viviendo. Cuando una persona nos pregunta, oiga, ¿cree que Diosito se llevó a mi pareja o a mi pariente porque era muy bueno?, nos pone en una situación muy difícil, porque por un lado tenemos la cuestión de respetar las creencias de la persona, pero por otro lado sabemos científicamente que eso no es posible. No sabríamos decirle si Dios se la llevó o si Dios lo está castigando por haberse portado mal anteriormente con esa persona y ahora lo que tiene es una gran culpa y todo esto es un castigo divino. Entonces nos presenta un panorama muy difícil que tenemos que aprender a manejar, y podemos hacerlo a través de explicarle qué significó la enfermedad, por qué realmente se falleció la persona, y hacerle ciertas preguntas como, por ejemplo, ¿usted qué piensa? ¿Por qué cree usted o por qué considera usted que Dios se llevó a su familiar? ¿Qué cree de Dios? ¿Qué sabe usted de Dios? La persona va a empezar a hablar de eso que está sintiendo, y nuestro trabajo es guiar esa plática, guiar esos comentarios, esas respuestas, para que esa persona se dé cuenta de que no está en lo que está pensando la respuesta, que efectivamente no es una situación de un castigo que le viene del cielo, sino una situación propia de la vida y propia de la salud de todas las personas. Entonces tenemos que aprender a manejar todas esas situaciones que, de no hacerlo correctamente, pues sí van a ir generando más estrés y estados de tensión cada vez más prolongados. Es un problema bastante fuerte. ¿Qué es la carga alostática? Es otro término que utilizamos muchísimo en este tema de estrés. Los mecanismos de adaptación que procuran la homeostasis se denominan alostasis. La carga alostática es la respuesta
a las tensiones y la necesidad de adaptación. Así como todas las personas reaccionan igual ante una situación estresante, no todas las personas resuelven de la misma manera. Es decir, todos reaccionamos igual ante una situación adversa y eso es generando estrés, pero no todos, decíamos, lo manejan de la misma manera. No todas las personas reciben las malas noticias de la misma manera y no todas son capaces de ver la vida de la misma manera que nosotros lo estamos viendo, no porque nuestra forma sea mejor, sino porque es diferente. Y eso lo tenemos que aprender, porque para nosotros tal vez sea muy lógico que si usted padece diabetes, debe evitar comer golosinas azucaradas, pero para la persona tal vez no sea tan obvio, ni tan lógico, ni tan coherente, pese a lo que tiene. Y dice la persona, es que a partir de que me dijeron que no puedo comer dulce, tengo un antojo de dulce. Todo el tiempo se me antojan los dulces. Me dijeron que no podía comer taquitos al pastor y ahora tengo un gran antojo de taquitos al pastor. Y eso me está generando una situación estresante. Bueno, pues la carga alostática es aquella respuesta del organismo que nos permite manejar esos niveles y nosotros contribuimos haciendo que la persona se dé cuenta de que lo que en realidad tiene no es antojo de tacos, sino una necesidad de controlar su propia enfermedad a través de un mecanismo que llamamos evitación. La persona está evitando aceptar que ya no puede comer taquitos todas las veces que desee o todas las veces que se le antojan. Que la prohibición lo exacerbó, cierto es. ¿Y cómo lo vamos a manejar? Explicando otra vez, educando, que al final de eso se trata nuestro trabajo tanatológico, al menos en tutoría, explicar, educar, tutorar a la persona para que logre resolver sus propios problemas, ella, no nosotros. ¿Qué pasa cuando el estrés se prolonga demasiado? Del estrés a la ansiedad y de la ansiedad a la depresión. Es probable que exista una relación de continuidad entre la ansiedad y la depresión, siendo esta última un estado patológico que surge como consecuencia final de la incapacidad de adaptación del organismo luego de utilizar todos los recursos disponibles y como forma de aislamiento último de la demanda existente o de posibilidad de mayor demanda. Esto puede considerarse, si tomamos los términos ansiedad y depresión, desde un concepto biológico funcional. Ya hemos estudiado anteriormente estos dos conceptos, tanto la ansiedad y ya hemos dado algunos esbozos de la depresión. ¿Cómo funciona? Frente a una circunstancia como un diagnóstico malo o la noticia de la muerte de una persona a la que se ama, se presenta ansiedad necesariamente. Se detecta cierto estado arousal, que es una excitación del estado fisiológico y psicológico. Se incrementan los rasgos de personalidad y aparecen síntomas neurovegetativos. Comienza a disminuir la serotonina, a incrementarse la noradrenalina y la dopamina. Con mayor demanda se comienza a superar la capacidad reguladora. La alerta es mayor cuando se suma irritabilidad, insomnio, cuando se presentan trastornos alimenticios, trastornos del trato y entonces empiezan a aparecer los trastornos de ansiedad propiamente dichos. Se agrega el componente parasimpático que corresponde al distrés y para entonces la serotonina sigue disminuyendo, la noradrenalina y la dopamina terminan llegando a niveles mucho más altos. De mantenerse esta condición de demanda o incrementarse, persiste la desadaptación. En ese momento la ruptura homeostática es clara, los síntomas son más intensos, aparece la tendencia de aislamiento que es bien peligrosa, aparece la división de los estímulos, los episodios depresivos leves o de tristeza profunda. Tengan mucho cuidado con esos dos. Una cosa es que una persona esté muy triste y otra cosa es que esté deprimida. La tristeza generalmente va a ser
signo y un síntoma propio de la depresión. Sin embargo, aquí todavía hay una línea de trabajo para nosotros. Cuando la persona está en un estado de tristeza, así sea profundo, pero ya cuando empieza a caer en estados de depresión, es decir, cuando sucede todo lo que acabamos de decir, ya hay otro manejo y ya es muy difícil para nosotros quitar ese manejo. Se presenta después de que pasan esta depresión leve, la fase de agotamiento, en la cual la depresión ya es franca, el repliegue es mayor y existe el riesgo de suicidio. Es muy importante por eso que aprendamos a manejar todas estas situaciones, y fíjense de dónde viene de un mal manejo, de una noticia, y de que nosotros a veces permitimos que ese manejo se vaya convirtiendo en algo verdaderamente grande hasta que la persona genere ideas suicidas, y eso lo pudimos haber evitado haciendo un buen trabajo tanatológico de explicar, de llevar a la persona a un estado un tanto más confortable, más manejable de las noticias que recibió o de las pérdidas que está teniendo en este momento. El infante genera un estrés muy profundo, muy difícil de manejar. A veces cuando tenemos a un infante en duelo es preferible llevarlo a un servicio, ya sea de psiquiatría infantil o de psicología especializada. Yo pensaría primero en psicología especializada, psicología infantil, y posteriormente psiquiatría, porque el manejo del niño en duelo, el manejo del niño estresado es bastante diferente al del adulto, porque vamos a manejar conceptos sobre todo de etapas de desarrollo y tenemos que tenerlas perfectamente claras, tenemos que saber perfectamente bien en qué momento de la vida esté esa persona y cómo va, qué elementos, qué herramientas tiene para ir superando lo que le está sucediendo. Entonces es bien importante que cuando nos enfrentemos a una familia y esta familia nos pide que tratemos al menor aparte, es preferible estar muy bien preparado, que incluso hay diplomado para eso específicamente, o mejor decimos, podemos trabajar en conjunto la familia, y eso ya lo vimos en las sesiones anteriores. Podemos hacer el trabajo tanatológico grupal, pero aventarme a tratar al niño o a la niña exclusivamente, tendría que tener muchos más conocimientos, mucha más especialización en esos casos, porque sí podemos ocasionar mucho daño, tal vez no en ese momento, pero sí obviamente a futuro, y trastornar el desarrollo de ese niño de manera muy negativa. El niño, recapitulando, se estresa mucho más de lo que parece. Sus manifestaciones son muy diferentes a las de un adulto y tenemos que tener mucho cuidado en esos casos. Detectar y entender el estrés antes que otras causas más profundas es muy recomendable. Es importante que siempre iniciemos la intervención de la persona o de la familia con una buena técnica de relajación, un buen consejo, una buena perspectiva de lo que estamos trabajando, una buena explicación de cuál es el objetivo de esta sesión, además de aplicar la técnica, y esto va a generar un ambiente mucho más positivo y mucho más eficiente, eficaz para nosotros, eficientemente, y eficaz para la persona que está en nuestro cuidado, en nuestra atención. Bien, pues podemos concluir que toda operación mental causa estrés, toda situación de nuestra vida causa estrés. Hay niveles y de esos niveles depende nuestra intervención, y de lo que podamos hacer para ayudar a la persona depende muchísimo el cumplimiento de nuestros objetivos. No piense primero en situaciones graves, piense primero que las manifestaciones del duelo incluyen todas y cada una cierta cantidad de estrés que es hasta ciertos momentos manejable, que podemos ayudar, apoyar a esa persona en ese manejo del estrés, a esa familia o a ese paciente,
y tenemos una muy buena perspectiva, una muy buena preparación para poder hacerlo. Basta con aplicar nuestras técnicas de relajación, pero sobre todo, repito, y esto no lo vamos a dejar de repetir, hay que observar, hay que escuchar, hay que entender, hay que empatizar con la persona que tenemos frente a nosotros para poder darle una buena atención tanatológica, brindarle un buen alivio a la situación que de entrada no entendemos en su persona. Tal vez hemos vivido situaciones similares, pero nunca es lo mismo y no podemos anteponer nuestra experiencia personal con lo que está viviendo esa persona. Es bien importante separar eso. Cada duelo es diferente, cada persona expresa de manera diferente, cada persona piensa de manera diferente, aunque coincidimos con algunas cosas, el trabajo tanatológico es único y es para cada persona. Pues espero que este video sea de utilidad. Les agradezco muchísimo la atención.